aclarar las cosas. A veces es necesario porque la idea puede quedar así medio partida. Tenemos que iniciar desde el momento en el que el Señor Jesús maneja esa expresión en el Evangelio de Mateo. Muchas de las expresiones bíblicas que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento a partir de Mateo hacia adelante, que es el Nuevo Testamento, muchas, para no decir que todas, muchas de las expresiones bíblicas van a estar haciendo referencia específicamente y de manera muy, muy clara a expresiones bíblicas del Antiguo Testamento. A veces por eso nos resulta complicado poder entender lo que la Biblia enseña. Por eso, cuando el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, esa expresión, lo dije ayer y lo repito hoy, está muy relacionado con la experiencia que el pueblo de Israel pasó. O sea, esa expresión está haciendo alusión directa a la experiencia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y va rumbo a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán para ellos es la tierra prometida. Por eso el Señor Jesús dice, y recibirán la tierra por heredad. Para ellos, Canaán es la herencia, ¿sí?, que van a recibir. Y el Señor hace alusión a bienaventurados los mansos con referencia a Moisés. Pero es muy paradójico porque cuando ustedes miran a Moisés, ustedes se van a dar cuenta que uno de los que no entran a la tierra prometida precisamente es Moisés. Entonces, ¿cómo entender cuando el Señor Jesús dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, cuando que Moisés, que es el manso por excelencia, no entra? Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es precisamente eso: ¿por qué siendo el más manso no entró? Y Jesús dice que son los mansos los que van a heredarla. Y entonces eso nos da a nosotros pie para poder aclarar la idea de la mansedumbre, que se acompaña de dos vertientes. Son las dos vertientes que se está manejando aquí. Y a veces nosotros no las entendemos. Vamos a armar el rompecabezas. Las dos vertientes que arman el concepto de mansedumbre tiene que ver con la idea de, en primer lugar, que fue donde a Moisés le falló. Préstenme atención, fue donde a Moisés le falló. Aún siendo el más manso, hubo un momento en el que, con todo y eso, no llegó a la tierra prometida, porque no se convirtió en el mismo que la Biblia dice que es, el más manso. ¿Y en qué momento dejó de serlo? Lo dijimos ayer y lo vamos a aclarar otra vez hoy. La primera vertiente de mansedumbre, que es como la mayoría lo entendemos, la mayoría entendemos mansedumbre como no digas nada, no protestes, no reclames, no pelees, guarda silencio, deja que todo el mundo pase encima de ti. Ese es el concepto de mansedumbre que todos nosotros tenemos. Pero déjenme les digo algo, con respecto a la relación con Dios, es el único caso en el que esa idea de mansedumbre es aplicable. ¿Dónde es donde a Moisés le falla esa parte? Hay un momento en el que el pueblo quiere agua y el Señor le dice a Moisés, háblale a la peña y la peña te va a brotar agua para que el pueblo beba. Pero hay un momento en el que Moisés, en ese instante que está delante de la roca, cansado por la actitud de la gente, por lo incisivo del pueblo, por lo rebelde del pueblo, dice la Escritura, ya varios lo hemos escuchado, seguramente lo hemos leído, dice la Biblia, que golpea la roca. ¿Sí? Cuando el Señor lo que le había dicho no fue que golpeara la roca, lo que el Señor le dijo fue que le hablara a la roca. ¿Me están siguiendo? Entonces, ese concepto de mansedumbre en términos de agacha la cabeza, lo dijimos ayer y lo repito, guarda silencio, no protestes, solo haz lo que se te dice, no discutas. Esa idea de mansedumbre es aplicable solamente con respecto a lo que Dios nos dice. Cuando Él nos indica algo, lo que debemos de hacer nosotros es obedecer lo que el Señor nos dice. Cuando Él nos pide algo, debemos de darle lo que Él nos pide. Cuando Él nos dice por dónde irnos, debemos de irnos por donde Él nos diga que nos vayamos.
En pocas palabras, debe de ser una actitud de sumisión frente a lo que Dios dice o quiere que nosotros hagamos. Que eso fue lo que Moisés precisamente no hizo. Y cuando él no hace eso, entonces es cuando pierde automáticamente toda esa connotación de mansedumbre, y en automático, ¿qué creen? La tierra que le fue prometida no se le da, por eso no entra. Porque esa parte del concepto de sumisión o del concepto de mansedumbre, finalmente en él no se cumple. La otra parte de la idea de mansedumbre, decíamos nosotros, tiene que ver con la diferencia que se hace entre ser tímido y ser manso. Ser manso como tal significa ser apacible, ser sosegado, ser tranquilo. Esos son los calificativos de mansedumbre. Y enriqueciendo un poco, ahondando un poco en lo que dijo Eli, no se trata de tener un comportamiento o un carácter explosivo necesariamente, o sea, sino simple y sencillamente estamos hablando de que cuando se vive en una actitud de mansedumbre, la persona va a estar caracterizada por ciertos elementos, como lo decíamos ayer: inteligencia emocional, inteligencia espiritual, capacidad de dominio propio, de tal manera que no va a andar peleando con todo el mundo. Simple y sencillamente va a saber guardar silencio cuando sabe que es necesario guardar silencio, y va a abrir la boca, y va a protestar, y va a aclarar, y va a corregir lo que sea necesario corregir, de la manera que sea necesario decirlo, en el momento que sea necesario hacerlo. ¿Me estoy entendiendo?